Amén, muy buenas noches mis amados hermanos, una vez más, bienvenidos a su programa, una palabra viva y eficaz. Y como de costumbre, es mi oración de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua HaMashiach. En esta noche vamos a continuar como de costumbre meditando en la palabra del Señor, así como el Señor nos manda en su palabra cuando nos dice que debemos, que bienaventurada la persona que medita en la ley o en la Torá del Señor de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por lo tanto, si nosotros queremos que ser prosperados en todo lo que nosotros hacemos, pues debemos meditar en la palabra del Señor de día y de noche, en cada momento. Estar meditando en lo que el Señor nos dice en su palabra y aprender de él. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el Señor quiere que nosotros vayamos, dice que aprendamos de él, que es manso y humilde de corazón. Por esa razón, entonces nosotros debemos aprender del Señor para aprender a entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Por lo tanto, en esta noche vamos a continuar esperando que el sonido esté bueno, sea óptimo, como es nuestro deseo. Y pues si de alguna manera nosotros por el Facebook tú no logras, el sonido no llegase a salir como deseamos, te recomendamos también, te vamos a compartir nuestro video a través de nuestra página de YouTube. Por lo tanto, hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Estamos viendo un tema que se llama la palabra profética. Y estamos meditando precisamente en el libro del profeta Zacarías. Y la palabra profética que nosotros tenemos que estar muy pendientes, que es la palabra del Señor, así como le dice el Señor a través de el apóstol Pedro. Amén. Cuando el apóstol Pedro dice que tenemos también la palabra profética, la cual hacemos bien en estar atentos. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Por lo tanto, nosotros tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y hemos dicho que la palabra profética es la palabra de Dios, la Santa Biblia, que nosotros conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, o como los judíos mesiánicos podían conocer como el Tanaj y el Brit Hadashah. Por lo tanto, nosotros
vamos a estar meditando, vamos a seguir meditando en esta palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach lo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y si tú quieres conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo y Adonai Yahshua Mashiach, tú necesitas tener conocimiento de la palabra profética, de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, por lo tanto, vamos a seguir mirando acerca de esta palabra profética. Y hoy vamos a seguir mirando allí lo que dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 8. Y el tema, el título que quiero ponerle a esta meditación es Dios restaura a su pueblo. Dios restaura a su pueblo sería el título de esta meditación, que como venimos diciendo está en el capítulo 8 del profeta Zacarías. Vamos a ir meditando, son 8 puntos más o menos los que tengo que hemos sacado, pero vamos a ir meditando poco a poco. Si podemos alcanzamos a meditar en todo este tema en esta noche, lo haremos. Si no, pues también, si el Señor lo permite, lo seguiremos desarrollando en el día de mañana. Entonces, primeramente, en esta meditación de Dios restaura a su pueblo, el primer punto que quiero tocar es, pero primero quiero leer lo que dice Zacarías 8:1. Si tú tienes tu Biblia, me gustaría que tuvieras tu Biblia abierta en el libro de Zacarías capítulo 8, para que puedas también constatar que lo que estamos leyendo está escrito en la palabra de Dios. Ahora, si tú no tienes una Biblia a tu mano, pero quieres escuchar el mensaje, lo puedes ver después y después puedes constatar con tu Biblia. Capítulo 8, versículo 1, dice el Señor a través del profeta Zacarías de la siguiente manera: vino a mi palabra de Yahweh Sabaoth, o Jehová de los ejércitos, como dice la Reina Valera, diciendo: así ha dicho Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira lo celé. Este es el primer punto que quiero tocar, es por qué causa Dios cela a su pueblo. El Señor ha venido dándole palabras al profeta Zacarías, le ha venido hablando acerca de acontecimientos pasados, presentes y futuros, y le está diciendo, le está mostrando el reinado justo del Mesías. Pero aquí llega a un punto donde dice celé, con gran celo y gran ira la celé. Es interesante, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Aquí habla de celos, de un celo que el Señor tiene por su pueblo, y es un celo santo. El Señor celó a la ciudad, a Sión. Sión, mi amado hermano, mi amada hermana, es la ciudad del gran rey. Sión representa el lugar de la presencia del Señor, donde Dios es soberano, ya sea para el pueblo de Israel o sea en la iglesia. La iglesia, Sión, es un tipo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Pero Sión también es la ciudad del gran rey, la ciudad de David, y la ciudad donde Dios prometió que ahí estaría su gloria siempre. La ciudad de Sión o la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, el Señor también, cuando habla de Sión, está hablando del pueblo de Israel. Dice celé con gran celo
a mi pueblo. Celó con gran celo a su pueblo, ya sea el pueblo de Israel o ya sea la iglesia de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yahshua HaMashiach. ¿Por qué la cela? ¿Por qué cela el Señor a Sión? El Señor cela a Sión por la sencilla razón que el Sión o el pueblo de Dios se aleja. El pueblo de Dios se aparta del Dios vivo para buscar la presencia de Dios en otra parte. Pretenden buscar a Dios en otro lugar que no en el lugar de su presencia. Por eso hay mucha gente que dice en ocasiones que todas las religiones conducen a Dios. Hay gente que dice que no importa cuál sea el concepto que tú tengas de Dios o el nombre que tú le tengas a Dios, Dios es el mismo. Permíteme decirte, aclararte, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, que ninguna, absolutamente ninguna religión te lleva a ti a Dios. Ninguna religión te lleva a Elohim, ninguna religión te lleva al Padre, ninguna religión te acerca a la presencia de Dios. Las religiones son los inventos del hombre, son los esfuerzos del hombre para llegar a Dios. Dios nunca creó una religión. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, de casa de servidumbre, para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel, y cuando el Señor, nuestro Elohim, allí en el monte Sinaí, le dio las leyes, le dio las instrucciones, las misbot, los mandamientos a Moisés y al pueblo de Israel, Él no estaba estableciendo ninguna religión nueva. Él estaba dando su palabra para que a través de su palabra las naciones conocieran la voluntad de Dios, nuestro Elohim. Dios nunca fundó el judaísmo. El judaísmo es simplemente una creación humana. Una cosa es ser judío y otra cosa es hacerse judío. Una cosa es ser del pueblo de Israel y otra cosa es pertenecer a la religión judía. Lo mismo sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, vino y estuvo en los días de su carne, estableció su iglesia, estableció su keila, estableció su congregación. Él no estableció ninguna religión. Él vino a restaurar la relación del hombre con Dios, volverle el corazón del hombre hacia el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado extendiendo su mano todo el tiempo a un pueblo rebelde y contradictor. Por lo tanto, es claro que nosotros necesitamos entender que el Dios de la Biblia, que es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, se ha dado a conocer con un nombre. Y el nombre del Dios de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, Tanakh y Brit Hadashah, es Yahweh. Él se ha dado a conocer con el nombre de Yahweh. Yahweh significa el que fue, el que es y el que vendrá. El eterno presente. Yahweh, al cual nosotros los de Occidente conocemos como Jehová, que es la unión de Yahweh con Adonai, y salió el nombre latinizado de Jehová. Por lo tanto, Yahweh significa yo soy, el que fui, el que soy, el que vendré. Y ese es el nombre que se le dio a nuestro Señor Jesucristo. El mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Nunca ha cambiado. Jesús o Yahshua vinieron a volver, a traer, vino a restaurar, a llevar al hombre a la presencia de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, no nos equivoquemos. No hay ninguna religión, ni hay ningún otro Dios, creador del cielo y de la tierra, que el Dios de la Biblia. El mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Ahora bien, vamos a ver por qué el Señor cela
con gran celo a Sión, porque el Señor cela con gran celo a su pueblo, llámese el pueblo de Israel o la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. En el libro de Shemot, o libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 12 al 17, dice de la siguiente manera: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Escucha esto: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, escucha esto, cuyo nombre es celoso, es uno de los nombres que se le dan a Yahweh, Dios, Elohim, celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, se prostituirán y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundación. El libro de Éxodo o de Shemot, capítulo 34, versículo 12 al 17. Escucha esto. El Señor nos está llamando a nosotros a no hacer alianza, a no hacer pactos con personas que tengan una visión diferente de la de el Señor, una visión diferente a la de la palabra de Dios. No podemos hacer pacto con las religiones, no podemos hacer pacto con los movimientos religiosos. Recuerda claramente que hoy por hoy hay un movimiento religioso llamado el ecumenismo. El ecumenismo no es nuevo, el ecumenismo existe desde tiempos atrás, mucho tiempo atrás. La Iglesia Católica ha venido creando un movimiento llamado el movimiento ecuménico, y claramente es interesante que a pesar de que la Iglesia ha sido una de las promotoras del ecumenismo, se mantiene sutilmente fuera de él, o sea que desde afuera trabaja por el ecumenismo, pero mostrando como si no fuera parte del ecumenismo. Pero lo que está haciendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es creando un movimiento ecuménico en el cual se puedan reunir lo que ellos llaman las tres religiones abrahámicas. Esas tres religiones abrahámicas que llama la iglesia tradicional son supuestamente el cristianismo, que está encerrado en el catolicismo, el judaísmo y el islamismo. Pero si nosotros podemos entender, el cristianismo no es una religión. Ahora bien, esto es lo que ha pretendido, no solamente unir lo que llaman religiones abrahámicas como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, sino que en las diferentes ramas de lo que ellos entienden como cristianismo, quieren involucrar estas ramas en la Iglesia Católica Romana. De tal manera que ellos le dicen: no importa la forma que ustedes o como vean ustedes a Dios, es el mismo Dios. Y entonces te vienen y empiezan a absorber. Y muchas iglesias llamadas cristianas se han unido al ecumenismo. Muchas iglesias llamadas cristianas entonces ahora son iglesias ecuménicas. Y el Señor dice: mire,
no hagan alianza con ella. No hagan alianza con las religiones, no hagan alianza con la idolatría, no hagan alianza con los dioses paganos. Solamente ustedes tienen que andar en santidad delante de mí. Y el pueblo de Israel desobedeció la voz de Dios. La iglesia ha desobedecido la voz de Dios. Desde el mismo momento en que se creó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que fue creada en el tiempo de Constantino, desde el mismo momento en que la Iglesia Católica se conformó en la religión oficial del Estado, y donde la gente se convertía a la religión más por miedo que por conveniencia, el catolicismo paganizó el cristianismo y el cristianismo no cristianizó el paganismo, de tal manera que la iglesia cristiana se contaminó y durante mucho tiempo, y ahorita sigue estando contaminada. ¿Por qué razón? Por la razón de que han hecho alianza y han buscado a Dios en otros dioses o en otras formas de adoración de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, mire, yo los celé con gran celo. He mostrado mi ira. Porque dice, los celé con gran celo y con gran ira. He mostrado mi ira sobre los hijos de desobediencia. Es que los hijos de desobediencia, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, los hijos de desobediencia no son solamente los inconversos. Los hijos de desobediencia son aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le honraron como a Dios, no le dieron gloria a Dios nuestro Elohim, sino que desobedecieron su palabra. Aquellos que predican un mensaje totalmente diferente a las escrituras, aquellos que se puedan llamar profetas o apóstoles o querubines o como se quieran llamar, que no están conforme a la palabra de Dios, que conocieron el mensaje de la palabra de Dios y se rebelaron contra la palabra de Dios, son hijos de desobediencia, y por eso el Señor ha tenido que celarlos con gran celo y con gran ira, mostrarles su ira y hablarles y enseñarles lo que va a suceder. Ahora bien, entonces lo primero que entendemos aquí en el libro de Zacarías capítulo 8 es que Dios cela a su pueblo Israel, y cela a su iglesia para que su iglesia, la iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario, no se contamine, no se mezcle ni haga alianzas con paganos ni con idólatras. Entonces nosotros, ni el pueblo de Israel, que ha sido llamado como pueblo santo, ni la iglesia comprada a precio de sangre puede hacer alianzas, y el Señor nos cela con gran celo por esta causa, para que nosotros no nos desviemos del camino. Número 2, vamos a hablar entonces ya hablamos de que Dios cela. ¿Por qué causa Dios cela a su pueblo? Y ahora, Dios es nuestro restaurador. Recuerda que Dios cela para que nosotros no nos apartemos. Ahora, el segundo punto que vemos es que Dios es nuestro restaurador. Versículo 2 y 3 creo, o 3 dice, así dice Yahweh, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Yahweh Sabaoth, monte de santidad. Así dice Yahweh, Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Recuerda, estamos hablando que Sión
es la ciudad del gran rey. La ciudad de Sión y la ciudad de Jerusalén son una sola. Sión y Jerusalén son la ciudad del gran rey. Ahora bien, la Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal, no es comparable con la Jerusalén celestial. Ahora el Señor dice, mire, yo restauraré a Sión. Yo habitaré en medio de Jerusalén. ¿Cuál viene el Señor? ¿A quién ha restaurado? ¿Cuál es Sión? ¿Quién es Sión? Hablamos que Sión es la ciudad del gran rey. Y nosotros somos parte de esa Sión restaurada, de la nueva Jerusalén. Esto lo hemos hablado en muchas ocasiones acerca de quién es Jerusalén. La nueva Jerusalén es la iglesia del Cordero, que un día descenderá del cielo como una novia o esposa ataviada para su marido. Esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo tendrá 12 puertas, y cada puerta será una perla, y tendrá 12 columnas, y cada columna de esas columnas, las 12 puertas tienen el nombre de las 12 tribus de Israel, y las 12 columnas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, porque los apóstoles del Cordero son 12 y no más, porque los apóstoles del Cordero fueron instituidos por el Cordero, y el Cordero los puso como bases, como columnas de la iglesia. Todos los que han venido después de estos 12, todos los que se han llamado apóstoles después de estos 12 son obreros fraudulentos. No tienen nada que ver con el apostolado. Vinieron muchos en el tiempo de la iglesia primitiva que se hicieron llamar apóstoles, y Pablo tuvo que hablar claramente. Dice, estos apóstoles son obreros fraudulentos, no son falsos apóstoles de Jesucristo, y no es de extrañar que si Satanás se viste como ángel de luz, cuánto más sus ministros se vestirán, como ministros de justicia. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Ahora bien, la nueva Jerusalén es esa esposa que desciende del cielo ataviada como esa iglesia, esa ciudad que desciende como una esposa ataviada para su marido. ¿Cómo? ¿Quién es esa nueva Jerusalén? ¿Quién la conforma? ¿Cómo está conformada? Primeramente, la nueva Jerusalén está fundada en una base, en un cimiento, y ese cimiento se llama Jesucristo o Yahshua HaMashiach. Él es el cimiento, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y esto es cosa maravillosa para nosotros. Y nosotros, edificados sobre ella como piedras vivas, como un edificio vivo, nos edificamos unos a otros. Somos las piedras vivas que conforman la nueva Jerusalén, cimentados en las columnas o los cimientos de la doctrina de los apóstoles, y sabiendo que nuestro evangelio viene y nuestra salvación viene de los judíos. Por lo tanto, nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en Adonai Yahshua Mashiach, tenemos una obligación de conocer las instrucciones de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, este libro de las instrucciones de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces será prosperado tu camino, hará prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Esta es la palabra que nosotros necesitamos conocer, necesitamos meditar y necesitamos vivir. Ahora bien, entonces, recuerda, el Señor vino a restaurar a Sión, vino a restaurar
a las naciones, vino a salvarnos y a hacer de nosotros la nueva Jerusalén. El Señor va a restaurar definitivamente esta Jerusalén actual, esta Jerusalén natural, no la podemos nosotros descartar. El Señor la va a restaurar y va a reinar en ella. Eso es definitivo. Él reinará en Jerusalén cuando venga a regir las naciones con vara de hierro y a desmenuzarlas como vasija de alfarero. Recuerda bien que cuando habla de regir las naciones con vara de hierro, no está hablando en ningún momento de una tiranía ni de ninguna dictadura. Regir o dirigir o gobernar las naciones con vara de hierro quiere decir que las dirigirá, las gobernará con rectitud. Eso es lo que el Señor Jesucristo vendrá a hacer cuando venga por segunda vez en el reinado milenial. Entonces, el punto número 3 que vamos a tratar aquí, en este punto, en esta meditación, es que Dios traerá santidad cuando venga a reinar en Jerusalén. Voy a tratar este último punto para no alargarme más, pero luego dejaremos el resto para el día de mañana si el Señor lo permite. Pero permíteme decirte esto: Dios traerá santidad cuando venga a reinar en Jerusalén. Dios nuestro Elohim. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 4 al 6 del libro del profeta Jeremías de la siguiente manera: Así ha dicho Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Eso es lo que significa Yahweh Sabaoth. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Yahweh Sabaoth: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos. Dice Yahweh Sabaoth. Mira esto, es interesante. El pueblo de Israel, el Señor le está diciendo: mire, aún ha de morar ancianos y ancianas en la ciudad y estará llena de muchachos y muchachas. Bueno, por la multitud de sus años, de los días. En el libro del profeta Isaías, cuando el Señor habla del reinado milenial que Él va a instaurar en la tierra, nos dice que allí que el que muera, dice que no habrá hombre que no cumpla sus años, y el que muera de 100 años morirá siendo niño, y el pecador de 100 años será maldito. Ahora bien, vamos a ver si lo logro encontrar cuando nos dice el apóstol Pablo, nos está hablando, Isaías, el Señor a través de Isaías dice que el Señor que el Señor vendrá y restaurará. El Señor restaurará todas las cosas y gloria a Dios. Y el Señor allí, Él va a hacer que todas las cosas vuelvan a ser como antes. El Señor vendrá en ese reinado milenial y reinará sobre las naciones, reinará por 1000 años. Por 1000 años estará atado Satanás y el Señor estará allí. Y esto será maravilloso. ¿Para quién? Para el remanente, para el pueblo que ha quedado de Israel. Ellos se van a maravillar. Dice el Señor: será maravilloso para sus ojos. No será también, dice, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Él va a estar aquí. Esta maravilla, Él dice, será maravilloso para mí, para Él todo, Él ya lo conoce todo, pero Él va a estar aquí. ¿Cómo va a estar aquí? En la presencia de Adonai Yahshua HaMashiach, el león de la tribu de Judá. Él vendrá. Antes, primeramente, vendrá a arrebatar su iglesia, luego vendrá
el Señor con poder y gran gloria, y dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que todo ojo le verá, y vendrá, dice la palabra del Señor, y eso lo vamos a ver más adelante también, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos, y allí gobernará con justicia, gobernará con paz, con rectitud. Vamos, eso lo veremos más adelante mañana, nos vamos a parar en este momento, pero sí voy a hacerte, te voy a dejar una inquietud en tu corazón, y es preguntarte: ¿cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estás tú haciendo alianza? ¿Estás tú adorando dioses que no son Dios? Quizás en este momento tú has puesto tu confianza en imágenes de madera, de yeso, de oro, de plata, y te estás postrando delante de ellas y le estás pidiendo que te escuchen y que te respondan. Estás quizás buscando a Dios en la religión, o estás poniendo tu mirada en el hombre, tu mirada en el predicador, en el llamado profeta o apóstol o querubino, como se quiera llamar. ¿En quién tienes puesta tu mirada? ¿Tienes tú tu mirada puesta en el Dios de la Biblia? ¿Le conoces? ¿Le has entregado tu vida a Él? ¿O estás viviendo una vida de religión, apartado o apartada totalmente de la presencia de Dios? Si tú estás viviendo una vida de religión, una vida de idolatría, o una vida de alianza con otras religiones, que tú dices, bueno, no importa el nombre que tú tengas de Dios, Dios es el mismo. Si tú estás viviendo esto, quiero decirte que el Señor te está llamando a ti a que le busques en espíritu y en verdad, que te conviertas a Él, que vuelvas tu mirada al Señor. La palabra del Señor dice que Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor no quiere que nosotros estemos involucrados en religiones o en idolatría o en alianzas. El Señor quiere que tú pongas tu mirada en Él. El Señor no quiere que tú perezcas, sino que tú procedas al arrepentimiento. El Señor no quiere que nosotros nos alejemos de Él para buscar a Dios en otros dioses. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, ni le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, este es el momento en que tú necesitas entregarle tu vida al Señor y pedirle al Señor que cambie tu corazón, que haga de ti una nueva criatura y que te dé acceso a la misma presencia de Él, y que para que tú tengas vida eterna. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas en esta noche. Solamente tienes que hacer una oración de fe. La Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la Biblia que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si lo confiesas con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no lo has hecho, este es el momento en que tú lo puedas hacer. Si quieres hacerlo, yo quiero invitarte a hacer una oración de fe en este momento. Decir una oración sencilla como la que te voy a proponer. Con el corazón, con fe, créele al Señor y el Señor escuchará tu oración. Si quieres entregarle tu vida al Señor, solamente tienes que decir esta oración que te voy a proponer. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Limpia mis pecados, borra mis rebeliones y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender
que soy posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, te doy gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Lo único que te puedo recomendar ahora es, número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Cuéntale tus inquietudes, cuéntales tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Y ten la seguridad de que Dios estará ahí a tu lado, escuchando tu oración y dando respuesta a tus peticiones. Número 2, empieza a leer la Biblia. Empieza a escudriñar la palabra de Dios. Comienza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Si no tienes una Biblia, te invito a que vayas a la librería cristiana más cerca a tu casa y que compres una, o en la sociedad bíblica de tu ciudad. Empieza a leer en el libro de Juan y pídele al Señor en oración que te ilumine a través de su Espíritu Santo su palabra, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde se predica el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaremos una iglesia en tu ciudad donde puedas congregarte. Eso será todo por hoy. Le vamos a dar gracias al Señor por tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti tu mano, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra. Te queremos pedir, Padre, en esta noche que tú nos bendigas, nos guardes, nos protejas y nos llenes de tu presencia, Padre. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yeshua HaMashiach. Y que Señor, y que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filos, fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amados, será hasta mañana, si el Señor así lo permite, donde seguiremos meditando la palabra del Señor, donde estaremos también orando por tus necesidades. Cualquier inquietud que tengas, cualquier pregunta que tengas, por favor, háznosla saber, que con mucho gusto, a la luz de las Escrituras, te estaremos dando respuesta a tu pregunta. El Señor te bendiga y hasta mañana, si el Señor así lo permite.